Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un día más. ¿Sí? En esta tarde, noche, ¿sí? Vamos a comenzar con el servicio. ¿Sí? Vamos a comenzar con el servicio, vamos a orar como lo hacemos cada servicio. ¿Sí? Hay muchas peticiones por las cuales, ¿sí? Tenemos que orar. ¿Sí? Primeramente, obviamente, como siempre lo hacemos, vamos a orar por nuestro compañerismo. Voy a invitar, ¿sí? A que te pongas de pie ahí en tu hogar, en tu casa. ¿Sí? Que te pongas de pie y si querés tomarte de la mano, total somos y estamos en familia. Tómese de la mano, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, no tenga vergüenza, ¿sí? vamos a orar, ¿sí? En esta noche vamos a alcanzar el cielo con nuestras oraciones. Si vamos a orar como siempre lo hacemos por nuestro compañerismo, por el pastor Wayman Mitchell, oramos por su salud, que Dios lo esté bendiciendo, Dios lo siga fortaleciendo aún mucho más. Oramos por el liderazgo también de aquí, de nuestro compañerismo, ¿sí? A cargo del pastor Greg Mitchell. Oramos por el liderazgo también del pastor Carl Warner. Oramos también el liderazgo de aquí de Argentina con el pastor Juan Pablo Cardo. Vamos a orar por él, por su esposa, por su ministerio, por su familia. Oramos por toda la iglesia de Devoto. Oramos por la iglesia madre de aquí, de nosotros, de Ferreira. Oro por mi pastor Adrián Prado, su esposa, sus hijos. Oramos por su ministerio. Sí, que Dios le siga dando mucha más sabiduría a mi pastor, y así con cada una de las iglesias de nuestro compañerismo. Oramos por la iglesia de San Vicente, Río Cuarto, General Busto, por la iglesia de Pilar, ¿sí? Con el pastor Tello también oramos, ¿sí? Para que Dios se esté glorificando como lo viene haciendo. ¿Sí? Vamos a orar también por las iglesias que faltan por abrirse también. Vamos a orar por el pastor Ceballos, oramos por el pastor Elvio Acosta también, que Dios cumpla y haga su voluntad en este tiempo, ¿sí? Vamos a orar por todo lo que está pasando, oramos por nuestro gobernante, oramos por el liderazgo, ¿sí? En nuestro país, que Dios nos ayude, que Dios toque cada corazón, ¿sí? Volvamos, ¿sí? A orar, a clamar en esta noche también por nuestro pueblo. ¿Sí? Por nuestro pueblo, por aquí, por Toledo. Le pido que usted esté orando, que usted esté clamando a Dios en esta noche, ¿sí? Para que Dios se mueva con poder en cada petición, ¿sí? Oramos por Erika y Paola, ¿sí? Erika Castro, seguimos orando por nuestra hermana Paola Urique, que Dios haga un milagro sobrenatural, que Dios le esté guardando en todo este tiempo. Seguimos orando por Sandra Maldonado, seguimos orando por Dionisio Bulique, seguimos orando por Franco Heredia, ¿sí? Que Dios, ¿sí? También obre, ¿sí? En salvación y que tome buenas decisiones, ¿sí? La mejor decisión es hacer la voluntad de Dios, entregarse a Cristo. Seguimos orando por Cristina Castro, ¿sí? Y por Cristian Castro también. Oramos, ¿sí? Por Yanina Bustamantes. Seguimos orando por Ulises Munique. ¿Sí? Oramos por Tiziana, por Rosa, Edgar y Ricardo también Martínez, que Dios haga un milagro. ¿Sí? Oramos por Blanca, así que le agarró una CB. Vamos a orar. Esta petición nos pide la hermana Juana, ¿sí? De aquí de Ferreira. Vamos a orar por ella. Oramos por Maribel y Jorge también, que Dios haga un milagro de salvación. Seguimos orando por los hermanos que no pueden ir, ¿sí? A la iglesia, nuestra hermana Olga, nuestro hermano Ignacio también. Oramos por las familias que han abandonado la fe, los hermanos que han abandonado la fe, que Dios los traiga nuevamente delante de su presencia. Vamos a confiar en Dios en esta noche, hermanos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Ore, sí, por cada necesidad. Oremos por lo que Dios va a hacer en todo este tiempo. Va a venir un gran avivamiento. Dios nos va a ayudar, nos está ayudando. Abrimos un par de veces después de toda esta cuarentena la iglesia, y almas nuevas han entrado, ¿sí? Así que vamos a confiarle, seguimos confiando en Dios, en su poder y en lo que Dios tiene para este pueblo, hermanos. Vamos a orar confiados, ¿sí? Vamos a orar con fe, porque dice la misma Biblia, ¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está, acompáñenme en oración. Sí, vamos a orar. Padre, Señor Dios de Israel, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder, Señor, acercarnos, Señor, Dios, a tu presencia a través de la oración, mi Dios Padre. Oro por cada necesidad, Señor Dios mío. Oramos como siempre, Señor Padre Celestial, porque tú tienes el control, el dominio, la autoridad, Señor Dios. Oramos por nuestro compañerismo, Padre Santo, Señor. Oramos por el pastor Wayman Mitchell, Señor Dios. Oramos por el liderazgo con el pastor Greg Mitchell, Señor
Señor Dios, el pastor Harold Warner. Oramos por el liderazgo de aquí, Argentina, también con el pastor Juan Pablo Cardo, Señor Dios mío. Oramos por cada una de las iglesias de nuestro compañerismo. Oro por mi pastor, Señor Dios, por su familia, su ministerio, Padre Santo, Señor. Oramos por esta tierra donde tú nos has plantado con un propósito, Señor Dios mío. Ayúdenos, Señor Dios, a extender tu reino, Señor Dios, a ganar almas para tu reino, Señor, a hacer tu voluntad, Señor Padre. Que almas, Señor, estén dispuestas, Señor, y predispuestas a abrir sus corazones para recibir de ti, de tu palabra, Señor Dios. En esta noche confiamos en tu poder, Señor Dios. Oramos por Paola Bulique, Padre, tú traigas, Señor Dios, en este tiempo refugio, Señor Dios, consuelo, Señor Dios, a su vida. Padre, tú obres sobrenaturalmente conforme a tu voluntad, Señor Dios, en esta tierra donde tú nos has plantado, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, Señor, a tomar dominio y autoridad. Oramos en contra de toda acechanza del enemigo, Señor Dios, en contra de todo movimiento demoníaco, Señor Dios, que se levante en contra de la iglesia. Ayúdenos, Señor, levante, Señor, aquel que esté decaído, débil en la fe, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En esta noche te damos las gracias, Señor, y te decimos un día más, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, sí, en esta noche, sí, después de haber orado, sí, tengo unos anuncios, sí, que darles, unos anuncios, sí, primeramente esperando que, ver qué nos dicen, sí, todavía no pudimos abrir la iglesia, sí, todavía no pudimos abrir la iglesia, pero creo que ya el próximo domingo ya podremos estar abriendo nuestra iglesia, ¿sí? Para ya congregarnos por la gracia de Dios. ¿Sí? Confiamos en eso, le pido que esté orando, ¿sí? Que Dios nos ayude, esté orando por almas nuevas, ¿sí? Que cuando abramos la iglesia Dios envía y añada las almas, ¿sí? Que van a ser salvas. ¿Sí? Esperando nada más, hermanos, ¿sí? De aquí de Toledo, cualquier cosa lo voy a estar manteniendo al tanto de lo que sucede en este tiempo, ¿sí? Así que confiando, ¿sí? Y alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Antes de seguir, obviamente, sí, me olvidé de decirles, sí, darle like, sí, darle me gusta al canal, sí, y también, obviamente, que lo compartan, sí, que lo compartan porque esto, sí, a través de este medio podemos alcanzar muchas almas que están necesitadas, sí, de Cristo, que puedan conocer de Dios y puedan entregar su vida a Cristo. Así que, hermanos, dale like, dale me gusta, sí, compartirlo con tus contactos, sí. Bien, esos son los anuncios. Tengo otro anuncio muy importante, que esto ya sí apunta a los matrimonios. Vamos a tener un buen tiempo, sí, un seminario de matrimonios, para matrimonios, el día viernes 28, que sería la próxima semana, no este viernes, sino la próxima semana, ¿sí? El día 28, con el pastor Diego Galván de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a tener a las 19 horas, ¿sí? A las 19 horas termina el pastor Diego Galván, ¿sí? Y vamos también a tener al pastor Salvador Castañeda, ¿sí? A las 20 horas. Vamos a tener, ¿sí? Predicándonos a él también, ¿sí? Tremendos hombres de Dios, así que para los matrimonios no se pierdan, lo va a hacer a través de Zoom, ¿sí? A través de Zoom, es solamente, exclusivamente para matrimonios, ¿sí? Por la gracia de Dios, sí, vamos a tener este tiempo. Espero que, sí, cada matrimonio que tenemos en la iglesia pueda estar presente. Vamos a tener un gran tiempo, ¿sí? Y el día sábado 29, ¿sí? Sábado 29 vamos a tener también al líder de México, ¿sí? El pastor José Luis Gagiola, ¿sí? El pastor José Luis Gagiola a las 19 horas, ¿sí? Vamos a tener un break, ¿sí? un break de 5 minutos prácticamente, ¿sí? De 5 a 10. Y lo vamos a tener cerrando al seminario a nuestro líder, ¿sí? A nuestro líder, el pastor Juan Pablo Cardo, va a estar cerrando a las 20 horas, ¿sí? Va a estar cerrando este tiempo de seminario para matrimonio. Es a través de Zoom, ¿sí? Nos estamos organizando con los matrimonios de aquí de Toledo, para ver, ¿sí? En dónde lo vemos o cómo hacemos, ¿sí? Obviamente si usted lo quiere ver en su casa, la idea es que podamos, ¿sí? Juntarnos en un lugar, ejemplo mi casa, para que podamos verlo,
¿sí? Al seminario y tener un buen tiempo. ¿Sí? De paso compartir algo que hace bastante que no podemos reunirnos bien, ¿sí? Y bueno, disfrutar de este tiempo. Así que hermanos, ¿sí? Vamos a tener un buen tiempo, ¿sí? Se van a conectar hermanos de México, se van a conectar hermanos de otros lugares del mundo, ¿sí? Así que esperamos, ¿sí? Esperamos tener un buen tiempo y espero que, sí, que se pare este tiempo. Así que bueno, hermano, vamos a dar a Dios en esta noche. Quiero que, sí, quiero que estés ahí con un corazón predispuesto a dar, ¿sí? Porque es de la forma, ¿sí? En que honramos a Dios. Es la forma en que honramos y mostramos lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A nuestra entrega, a nuestra salvación y lo que significa Cristo para nosotros. Amén. Siempre digo lo mismo, ¿sí? No es la cantidad, sino es la calidad, ¿sí? Es cómo lo damos. Conmigo es cómo lo damos, cómo se lo entregamos a Cristo. Así que, hermanos, Dios está haciendo milagros, ¿sí? Hay hermanos que están siendo tremendamente bendecidos, ¿sí? Hay testimonios que Dios se está glorificando en aquellos que dan, en aquellos que son obedientes, que diezman, que ofrendan, ¿sí? Por la gracia de Dios pudimos pagar el alquiler, por la gracia de Dios estamos ya por colocar lo que significa los aires acondicionados, estamos en eso. Se ha frenado un poquito porque habían cerrado, se había cerrado todo de nuevo, así que por ese motivo es que no pudimos todavía colocar los aires y bueno, también otras cosas más que estamos haciendo en la iglesia, ¿sí? Que estamos apuntando a hacer, mejor dicho. Así que hermanos, vamos a dar a Dios, confiando en que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que ama al dador alegre, Dios que bendice sobrenaturalmente. Y vamos a orar por puestos de trabajo para aquellos que no lo tienen y por aquellos que sí lo tienen, un mejor puesto, un mejor pago. Así que vamos a orar. Padre Dios de Israel, Señor, en esta noche oramos una vez más, Señor, y venimos delante de tu presencia, mi Dios Padre Celestial. Oramos que tu Espíritu Santo esté bendiciendo todo este tiempo, Señor Dios, que tenemos, Señor, en alabanza y en adoración con nuestras ofrendas, mi Dios Padre. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, bendice a mis hermanos, bendice al dador alegre, Señor, obre, Señor, en aquellos que no tienen trabajo, Señor, tú abras puertas de trabajo, derrama bendición sobre sus vidas, Padre Celestial, sobrenaturalmente, sobreabundantemente, como tú, Señor, siempre has bendecido a lo largo de tu palabra, a lo largo de la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche, te damos las gracias, Señor, y te decimos un día más. Amén y amén. Permiso. Bien, rápidamente entonces en esta noche, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia, ¿sí? En Génesis. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis mientras me voy acomodando un poco. Quiero que, lo bueno es que puedas, ¿sí? En esta noche puedas y tengas un cuaderno, ¿sí? Una lapicera para que puedas, ¿sí? Ir anotando, ¿sí? La prédica y lo que y la palabra de Dios. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8, vamos a leer, y dice así la palabra del Señor en esta noche. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado, está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar por esta palabra, Señor. Te damos gracias por un día más, por tu amor y tu misericordia, Señor Dios. Oramos que tu Espíritu Santo sea, Señor Dios, quien se mueva en esta noche. Tú pon palabras en mi boca, Señor Dios de Israel. Bendice a tu pueblo, Señor Dios. Sacamos todo espíritu de distracción, Señor Dios, en esta noche. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, en este lugar, en esta noche y en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero predicarte en esta noche. ¿Sí? Es una pregunta. La ofrenda de Caín. Amén. La ofrenda de Caín. ¿Sí? Una mujer ciega de 49 años, ¿sí? En Nueva York, ¿sí? Murió cuando accidentalmente salió del borde del andén, ¿sí? Del metro y se metió en el camino por donde venía un tren. ¿Sí? Donde venía un tren. ¿Sí? En dirección contraria. ¿Sí? Esta mujer era ciega. ¿Sí? Esta mujer era ciega. Su jefe dijo que era muy independiente y muy valiente. ¿Sí? Pero no veía por dónde caminaba. ¿Sí? Era ciega, no veía por dónde caminaba. En otro texto, sí, principal, un hombre, sí, vemos a un hombre que trajo destrucción a su vida porque no vio las cosas correctamente, no vio las cosas de la manera correcta. ¿Sí? Vemos a Dios, ¿sí? Si leímos la Biblia o prestamos atención, vemos a Dios rechazando, ¿sí? La ofrenda de un hombre, ¿sí? La ofrenda de vegetales. Ahora la pregunta es, ¿Dios, ¿sí? odia las verduras? ¿Odia los vegetales? Yo creo que no. Amén. De hecho, no los odia porque Él los creó. Todo lo que hay en la tierra, Dios lo creó. ¿Sí? Hay una elección más grande para nosotros en esta escritura, en esta historia. ¿Sí? En realidad, habla de la necesidad de vernos a nosotros mismos. ¿Sí? Esto es lo que habla en nuestra escritura. ¿Sí? Y es el mensaje en esta noche. ¿Sí? De mirarnos a nosotros mismos, de nuestro trabajo, de lo que hacemos, ¿sí? De cómo somos correctamente. ¿Sí? Nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? En nuestro texto, esta historia es desconcertante, ¿sí? Para muchos. ¿Sí? Dios rechaza la ofrenda de vegetales de Caín. ¿Sí? Pero él no odia las ofrendas, no odia la verdura. El verdadero problema, ¿sabes qué? Es que tenía que ver con la visión de Caín. ¿Sí? Era la visión de Caín, ¿sí? Que tenía de sí mismo. Ese es el verdadero problema, no la ofrenda de vegetales. ¿Sí? En el versículo 3 dice la palabra de Dios, aconteció andando el tiempo. Ese es el problema, ¿sí? Andando el tiempo, tiempo después. Siempre se usó de puntos específicos en el tiempo, al final de la cosecha, cuando se presentaban los sacrificios. Amén. Siempre se utilizó de esta manera. Esto se refiere a que Dios estableció el principio del sacrificio de sangre. ¿Sí? El principio del sacrificio de sangre, Dios lo estableció de esta manera. Cuando vos ibas a presentar una ofrenda, era de sacrificio de sangre. ¿Sí? En Génesis capítulo 3, versículo 21, podemos leer y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Amén. Esto muestra, ¿sí? La opinión de Dios sobre nuestro pecado. ¿Sí? Esto nos muestra una realidad, ¿sí? Y la opinión de Dios, el pensamiento de Dios sobre nuestro pecado no es una cachetada, no es una aprobación, ¿sí? Un servicio comunitario, no, es, ¿sí? Escúcheme, un sacrificio de sangre. Amén. Sangre, ¿sí? Es tan ofensivo para Dios, ¿sí? El pecado, escúcheme, que algo tenía que morir. Amén. Es tan ofensivo, ¿sí? Para Dios que algo tenía que morir. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte, la Biblia lo dice. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Esto muestra la necesidad de un sustituto. ¿Sí? Nos muestra una, ¿sí? Necesidad de que tenemos que tener un sustituto. Adán y Eva, escuchen hermanos, ¿sí? Ellos eran incapaces de pagar su propio pecado. Eran incapaces de pagar por lo que ellos hicieron. Entonces, los animales murieron en su lugar. ¿Sí? Los animales murieron en su lugar. ¿Sí? Ningún trabajo, escúcheme esto, ¿sí? Ningún esfuerzo, ninguna buenas acciones o ninguna palabras podrían compensar su pecado.
Amén. Nada podría compensar lo que hicieron. Así que Caín, escúcheme, ¿sí? Caín, para que entiendas, en esta noche no ignoraba el punto de vista de Dios. Él sabía lo que sí sucedía, era que él no estaba de acuerdo con lo que decía Dios. No estaba de acuerdo con lo que Dios sí demandaba. ¿Está conmigo? ¿Cuántas personas hay hoy en día, hermanos, sí, cristianos creyentes y personas de afuera, sí, que no conocen de Dios, que no están de acuerdo con lo que Dios dice? Amén. Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que Dios dice y lo que dice su palabra. ¿Sí? Caín no se veía a sí mismo como necesitando de un sacrificio. ¿Amén? Y este es un gran error. Caín, ¿sabes qué hizo? Se comparó con su papá y su mamá. Amén. Fueron ellos los que pecaron, fueron ellos los que metieron la pata, fueron ellos los que hicieron las cosas mal, por ello fuimos desechados. Entonces, amén, son ellos los que arruinaron todo, pero yo no soy así. ¿Sí? Él pensaba de esta manera, yo no soy culpable, ¿sí?, de lo que ellos hicieron. Amén. Él tenía un pensamiento y una adicción, ¿sí?, torcida en cuanto, ¿sí?, a lo sucedido. Amén. En cuanto a lo que Dios sí había establecido. ¿Está conmigo? ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sí?, en Lucas capítulo 18, el fariseo y el publicano, recuerda que estaban ahí orando y el fariseo decía, te agradezco, Señor, que yo no soy como este pecador. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Está conmigo? Es un pensamiento que tenemos nosotros, minimizamos estas cosas, ¿sí? He hecho nada más pequeñas cosas malas, Señor. Pero no es para morir. O sea, me equivoqué, pero no es para morir. ¿Sí? Hago cosas malas, pero nada digno de muerte. Escúchenme. Mike Tyson, ¿sí?, el ex boxeador, ¿sí?, dijo estas palabras: no soy la Madre Teresa, ¿sí?, no soy la Madre Teresa, pero tampoco soy Charles Manson. ¿Sí? Charles Manson es un hombre, ¿sí?, un asesino. ¿Sí? Un asesino que hace años, ¿sí?, estaba en los Estados Unidos. Escúcheme. Caín confió en su autoevaluación, ¿sí? Confió más en eso que en lo que Dios decía, ¿sí? Este es un pensamiento que tenía Caín. El Dios del universo, que todo lo sabe, no lo entiende. Él no sabe, ¿sí? Yo creo que yo estoy bien. ¿Está conmigo? ¿Sí? Se autoevaluó solo y se autoevaluó mal, obviamente, ¿sí? Diciendo que Dios, ¿sí?, no entiende. ¿Está conmigo? La locura de la gente es igual, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Amén. Yo no estoy de acuerdo, sí, y comienza a jugar a Dios. Escúcheme. Comienza a jugar a Dios criticando, sí, lo que Él está haciendo, criticando lo que Él dice a través de su palabra. Escúcheme, lo que Dios nos dice es para guiarnos por un buen camino, para que sacarnos del lugar torcido, el camino torcido donde nosotros caminamos por tantos años y por ahí, ¿sí?, seguimos caminando muchas veces. Entonces Dios lo que te dice a través de su palabra, ¿sí?, es para sacarte de ese lugar torcido, para llevarte hacia la salvación. Es una locura, ¿sí?, de la gente. Yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que dice la Biblia, y comienza a juzgar al Dios del universo, ¿sí? La respuesta de Caín fue el esfuerzo propio. ¿Está conmigo? La respuesta de Caín fue el esfuerzo propio. Génesis capítulo 4, versículo 3, dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Es que Caín sintió que él podía trabajar para producir algo que agradara a Dios, ¿sí? Él pensó en el autoesfuerzo. Amén. Esta es la esencia de la religión, el autoesfuerzo. Esta es la esencia de la religión, querer alcanzar a Dios por obras. ¿Está conmigo? O pagando, ¿sí?, como antes, ¿sí?, se hacía, ¿sí?, se pagaba, ¿sí?, para que un familiar, ¿sí?, supuestamente
estaban en el purgatorio, como enseña la Iglesia Católica, ¿sí? Se pagaba para que un familiar obtuviera la salvación. Ya estaba muerto, sabemos que no es así. ¿Está conmigo? Esta es la esencia de la religión. ¿Qué puedo hacer para compensar mi pecado? Y así complacer a Dios. ¿Amén? Esta es la esencia. La esencia es que con buenas obras puedes entrar al cielo, con caridad o con ayuda. No es así. La salvación es por gracia, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Está conmigo? Muchos piensan, ¿sí?, que limpian sus acciones testificando, ¿sí?, de Cristo simplemente. ¿Sí? Hay muchas personas que hablan de Dios. ¿Está conmigo? Hay muchas personas que hablan de Cristo, pero no están viviendo correctamente delante de Cristo. ¿Está conmigo? Somos salvos por gracia, ¿sí? Escúcheme. La religión siempre es gente que se abre camino hacia Dios. Esa es la religión. La gente que se abre camino hacia Dios, que quiere encontrar otros caminos. La Biblia dice que hay un solo camino. Hay un solo hombre por donde nosotros debemos entrar, ¿sí?, al cielo. Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. ¿Sí? La religión siempre busca, ¿sí?, abrirse camino para llegar a Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? La salvación, escuche esto, la salvación es Dios que se abre camino hacia la gente. Esa es la salvación, ¿sí? Esto no es solo como nos salvamos, hermanos, ¿sí? Es a través de nuestra relación con Dios, ¿sí? No se trata solo de cómo nos salvamos, sino se trata, ¿sí?, a través de nuestra relación con Dios. La forma en que te veas a ti mismo determinará cómo te relacionas con Dios. Amén. Algunas personas no se ven, ¿sí?, no ven lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Escúcheme, algunas personas no ven lo que Dios ha hecho en su vida, lo mucho que todavía necesitan a Dios. Amén. Algunas personas sienten que Dios hizo un buen negocio cuando le dieron su vida a Cristo, ¿sí? Es decir, en una palabra, Dios me escogió a mí, hizo un buen negocio, ¿sí? Escúcheme, soy una persona buena, sincera, cariñosa y servicial. Amén. Soy alguien con un buen recurso para Dios. ¿Sí? Dios debería estar agradecido por haberme escogido a mí, porque me consiguió, porque yo me entregué a Él. Escúcheme, algunas personas han olvidado lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Muchos olvidan lo que Dios hizo por ellos. Escúcheme. Amén. Y muchos se apartan, están tan lejos de sus vidas actuales, ¿sí? Escúcheme, Lucas capítulo 7, versículo 47, dice la palabra de Dios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Sí? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Sí? Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Amén. Hay algunas personas que no sienten realmente su necesidad de Dios en sus vidas. Amén. Hay algunas personas, ¿sí?, que no sienten realmente su necesidad de Dios en sus vidas. Gente que raramente viene a la iglesia, ¿sí? Dios no es una necesidad desesperada, solo una cortesía menor, ¿sí? ¿Cómo pudieron hacer eso? El pecado está ahí. Amén. Necesitamos a Dios, hermanos, ¿sí? Necesitamos a Dios. En nuestro texto se comete un asesinato, ¿sí? Toda nuestra vida depende de ver correctamente nuestra necesidad. Amén. Nuestro problema es una vida de rebelión a Dios. Ese es el problema. Así que el hombre se rebela en contra de Dios, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos, ¿sí? Lo que somos es ofensivo. No solo lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que somos es ofensivo, no solo lo que hemos hecho. Pablo decía, no sé si recordás, ¿sí?, pecadores de los cuales yo soy el jefe, ¿sí? Él era
un pecador. Yo soy el jefe, declaraba Pablo. ¿Sí? Esto sí lo habló más tarde, ¿sí?, en su vida. Cuanto más tiempo, ¿sí?, está salvo, cuando más tiempo Pablo estaba salvo, más sintió su necesidad de Dios. Es así, hermano, cuando más tiempo de salvo tenemos dentro de la iglesia, tenemos que entender y sentir esto, que necesitamos aún mucho más de Dios. Amén. Que necesitamos mucho más de Dios. Amén. La Biblia dice, sí, que esto, sí, es un asunto de fe. ¿Está bien? Caín no creyó en Dios. ¿Sí? Caín no le creyó a Dios. ¿Sí? Por eso pasó lo que pasó. Quiero hablarte en segundo lugar, viendo nuestros esfuerzos. Si nuestra historia se centra en el disgusto de Caín cuando Dios rechazó sus esfuerzos. Si en Génesis capítulo 4, versículo 5, la Nueva Traducción Viviente dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Sí? O en la Reina Valera, ¿sí?, decayó su semblante. ¿Sí? Decaer su semblante, ¿sí?, es una disposición malhumorada o malhumorada. ¿Sí? Es decir, soy infeliz mientras hago lo correcto. ¿Sí? Él se enojó. ¿Sí? Se enojó con Dios, se enojó con otras personas. ¿Sí? ¿Por qué Caín estaba tan molesto? ¿Sí? En el versículo 6 dice así, Dios dijo, ¿por qué estás tan enojado? Amén. El asunto se reduce en nuestras motivaciones para hacer lo correcto. Caín no estaba respondiendo al favor de Dios, estaba intentando ganarse el favor de Dios. Amén. Y esto es un pensamiento equivocado. ¿Sí? Queremos, ¿sí?, ganarnos el favor de Dios, pero no es así. Amén. Debemos responder al favor de Dios, responder a lo que dice su palabra. ¿Sí? No se trata de solo gente religiosa de ganar la salvación. Son los creyentes. ¿Sí? ¿Cómo sabes si sos un cristiano tipo Caín o tipo Abel? ¿Cómo sabemos? ¿Amén? Los creyentes de Caín se molestan cuando las cosas no van, ¿sí?, como ellos quieren. ¿Sí? Cuando no van a su manera, no se dan a su manera. El camino de Caín es una mentalidad de derecho. ¿Amén? Dios, yo hice lo correcto, vos me lo debes a mí, porque yo hice bien, yo hice lo correcto. ¿Amén? Él quiere las cosas por derecho, la gente quiere las cosas por derecho. Yo fui al evangelismo, yo evangelicé, yo fui y ofrendé, yo diezmé, yo hice esto, Señor, así que me merezco que me bendiga. Escúchenme. Mateo capítulo 20, versículo 10, Nueva Traducción Viviente, dice, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. ¿Amén? Ellos supusieron que por haber trabajado más horas, ¿sí?, les iban a pagar mucho más que los que trabajaron una hora. ¿Amén? Hemos estado haciendo lo correcto por más tiempo que otros. Es un pensamiento, ¿sí? O incluso primero, mirá cuánto tiempo estoy sirviendo a Dios. ¿Amén? Mirá cómo yo le sirvo y hace cuánto que le estoy sirviendo a Dios. Y otros están, ¿sí?, yo no puedo estar ahí arriba, yo no puedo hacer nada, ¿sí?, y otros sí, que recién vienen hace poco. Escúcheme. Lucas capítulo 15, versículo 29. Nueva Traducción Viviente. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti, como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Usted está hablando del hijo pródigo, ¿sí?, del hermano del hijo pródigo. ¿Está conmigo? Hace muchos años que trabajo para ti. Amén. Hace muchos años y nunca me dije nada. Él hablaba de merecimiento. ¿Sí? ¿Está conmigo? Cuando otros hicieron mal, yo fui fiel. ¿Sí? Estoy hace mucho tiempo en la iglesia. ¿Sí? Cuando otros no trabajan, yo sí, di, yo serví. ¿Está conmigo? No trabajo porque estoy agradecido. Y es el pensamiento. Estoy trabajando para que me den lo que quiero.
Es una realidad, hermano. De hecho, la gente va mucho por esto, sí, a la iglesia. ¿Está conmigo? Sí, voy a la iglesia para que Dios me dé un trabajo. Amén. Tenés que ir a la iglesia para cambiar tu vida, para encontrar la salvación, para encontrar a Jesucristo y tener una relación con Él. Amén. Gloria a Dios que están yendo a la iglesia porque es ahí también donde Dios lo toca, si Dios le habla. Pero si no hay entendimiento, y es muy probable que comiencen y terminen enojados como Caín. ¿Está conmigo? Cuando nuestras oraciones no son respondidas, ¿sí? Nos enojamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo no, pastor, yo no me enojo. Escúchenme. Cuando nuestra vida no van como planeamos, amén, nos enojamos con Dios. Pensé que me iba a casar y todo iba a ser color de rosa, íbamos a vivir, pastor, de la mejor, ¿sí? No iba a haber discusiones ni nada. Amén. Pensé que si entraba en el camino de Dios y iba a tener mucho dinero. Amén. Escúchenme. Los creyentes de Caín finalmente manifiestan ira, ¿sí? Manifiestan enojo. Caín estaba muy enojado. En el versículo 5, Caín estaba muy enojado, ¿sí? Y muchas veces cuando se manifiestan, ¿sí?, los creyentes de Caín, amén, es porque se enfocan en la ira, ¿sí? Se enfocan en la ira en otras personas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Resentimos el favor que otras personas disfrutan. Amén. Fíjese nada más. Abel encontró favor de Dios. Amén. A Dios le agradó lo que había hecho Abel y Caín se enojó. Y esto es lo que sucede muchas veces, ¿sí? Cuando, ¿sí?, teóricamente te pareces a Caín. Amén. Te enojas porque otro hermano es bendecido, otro hermano o otra hermana. ¿Y por qué él es bendecido si yo estoy haciendo las cosas bien? Yo vengo a la iglesia, no falto y hago esto y hago lo otro. Escúcheme. Amén. Como te dije el servicio pasado, tenés que estar feliz si otro hermano es bendecido. ¿Estás conmigo? Pero hay algo que hay que arreglar dentro del corazón. La gente, sí, cuando se hacen las cruzadas de milagros, ¿sí?, como por ejemplo, si Pastor Miche, ¿sí?, ellos no tienen intención de servir, pero la gente es utilizada, ¿sí?, es bendecida. ¿Sí? Y muchos podrían decir, pero ellos no son tan fieles, ellos no están involucrados en la obra de Dios, ellos no están dando. Señor, ¿cómo te atreves a bendecirlo? ¿Cómo es que lo están bendiciendo a ellos? Amén. Es una reacción incorrecta, ¿sí?, porque algo no está bien en el corazón y porque nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, ¿sí?, y no en lo que dice la palabra de Dios. Amén. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. ¿Sí? En realidad, algunas personas están, ¿sí?, simplemente enojadas con Dios, ¿sí? Él no está haciendo las cosas de la manera en que ellos las harían. ¿Sí? Estas personas, sí, quieren hacerlo todo a su manera, pero no es hacerlo todo a su manera, es hacerlo a la manera de Dios. ¿Sí? Y estas personas, cuando tienen este pensamiento y esto en su corazón, atacan a la gente que pueden ver, ¿sí? Atacan a la gente que pueden ver, ¿sí?, pero están muy enojados con el Dios que no pueden ver. Amén. Están muy enojados con el Dios que no pueden ver. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice la palabra de Dios: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. La gente retrocede, la gente se vuelve contra Dios por completo. Es increíble, hermanos, sí, es increíble, sí, ver hermanos, sí, que años están dentro de la iglesia, amén, y retroceden para atrás. Es increíble ver las reacciones de hermanos cuando otros son bendecidos, ¿sí?, volviéndose para atrás, ¿sí?, volviéndose en contra de Dios y se cierran, ¿sí? Esta es una increíble manifestación del orgullo. ¿Amén? Es orgullo asumir que sabes cómo tiene que funcionar todo.
Eso es orgullo, ¿sí? Es orgullo asumir que sos el más merecedor de las cosas. Amén. No merecemos nada. No merecemos ni la salvación. ¿Está conmigo? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Es orgullo juzgar a otras personas como si conocieras su corazón o como si conocieras su motivación. Eso es orgullo, ¿sí? Escuchen, quiero leerte, ¿sí?, un artículo, ¿sí? Laura Dean, ¿sí?, escuchó que una de sus amigas se iba a casar. Ella escribe honestamente: ¿cómo podría Dios darle un marido a ella y no a mí? He ido a casa sola 1.000.000 de veces cuando ella se fue a su casa con un hombre cualquiera. He esperado y me he guardado para mi marido y ella no. Limpió su vida recientemente, pero solo pasó 6 meses saliendo de la manera correcta y se queda con un increíble hombre cristiano. Su marido es perfecto. Estoy tan desconsolada, ni siquiera estoy enojada con mi amiga, estoy enojada con Dios. ¿Cómo puedo hacer todo lo correcto y Él la bendice a ella en vez de a mí? Es como si no importara lo que hago o con quién salgo. Escúcheme, muchas personas se enojan, ¿sí?, por lo que Dios hace en otras vidas, ¿sí?, y se enfocan en ellos. Escúcheme. Quiero terminar con esto, ¿sí? Quiero cerrar con ver la gracia, ¿sí? Nuestro problema no es el final feliz. ¿Amén? Nuestro problema no es el final feliz, porque de hecho, ¿sí?, Caín no arregló el problema, no arregló esto lo que hizo, ¿sí?, no respondió a Dios. Así que tenemos que mirar entonces, vamos a mirar a Abel esta noche. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice la palabra de Dios: fue por la fe de Abel, ¿sí?, fue por la fe que Abel presentó a Dios, una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe, ¿sí? La ofrenda de Abel era una prueba de su fe, era una prueba de fe que él creía realmente en lo que le había dicho Dios, en lo que Dios había establecido, ¿sí? Hay elementos, ¿sí?, de la fe apropiada. Abel creyó lo que Dios dijo sobre su pecado. Abel creyó, ¿sí?, mi pecado es tan malo que alguien, sí, tiene que morir para pagarlo. ¿Está conmigo? El pecado es lo que soy, no solo lo que he hecho. El pecado es lo que somos, no solo lo que hicimos, hermanos, ¿sí? Siempre voy a necesitar que Dios me ayude con mi naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a necesitar que Dios nos ayude. ¿Está conmigo? Con nuestra naturaleza pecaminosa. Abel creyó lo que Dios dijo sobre el sustituto de su pecado. Él creyó, ¿sí? Y este es un pensamiento que tenía, ¿sí?, Abel: no puedo pagar por mi pecado con mis esfuerzos. Alguien debe morir en mi lugar. ¿Y sabes qué? Este tiene que ser también otro pensamiento. Alguien murió en nuestro lugar y ese se llama Jesucristo, ¿sí? Abel creyó en el corazón de la gracia de Dios, ¿sí? Vio que Dios quería aceptarlo. Amén. Vio que Dios quería aceptarlo, que quería ayudarlo. No tenía que ganárselo. Amén. No tenés que ganarte a Dios. Amén. Lo amamos porque Él nos amó primero. Ella nos amó a nosotros primero, hermano, ¿sí? Nosotros respondemos al amor de Dios. No nos ganamos el amor de Dios. ¿Está conmigo? Él nos amó primero, dice la Biblia, ¿sí? Esto realmente causa más favor de Dios cuando ve que confiamos en Él, ¿sí? Cuando Dios ve que nosotros confiamos y hacemos lo que dice su palabra, ganamos mucho más favor de Dios, ¿sí? Necesitamos, ¿sí?, entender esto. Necesitamos, ¿sí?, entender que no es una deidad que necesitamos apaciguar su ira, ¿sí?, sino una que es increíblemente buena. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Esto lo podemos ver en lo que hizo en última instancia, ¿sí?, la cruz.
La opinión de Dios sobre nuestros pecados, ¿sí? La provisión de Dios de un sustituto que se llama Jesucristo, la intención de Dios de favor sobre nosotros, ¿sí? Esto tiene que cambiar nuestra visión, esto tiene que cambiar nuestro pensamiento y cambiar nuestro corazón. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por vos y por mí en la cruz. Él sacrificó, amén. Él nos limpió con su sangre preciosa, ¿sí? Del pecado. Amén. Nos limpió, nos purificó, Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Él nos amó primero, por eso dio a Jesucristo. Escúchenme. Tiene que cambiar nuestra visión de nosotros mismos. Amén. Tiene que cambiar nuestra visión de nosotros mismos por lo que hizo Jesucristo. Tiene que cambiar nuestra visión de Dios. Tiene que cambiar nuestra visión de los demás. Amén. Eso sí lo hace cuando nosotros entendemos. ¿Sí? Todo cambia cuando nosotros entendemos que somos salvados por gracia, que somos salvados por el amor de Cristo. Amén. Que solo necesitamos hacer lo que dice la palabra de Dios. Conmigo quiero cerrar, ¿sí? También con una noticia, con una información, un artículo. Dice así: cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban reuniendo a los judíos en Hungría para enviarlos a unos campos de concentración para ejecutarlos. Un diplomático sueco llamado Raoul Wallenberg comenzó a repartir pasaportes protectores de aspecto oficial a los judíos, e incluso a los que estaban en el tren esperando para ir a los campos. Tan pronto como se les entregaba un pasaporte, se les permitía abandonar los trenes y quedar libres. Uno de los salvados fue un chico de 16 años llamado Tom Lang, que se le dio el documento, se le permitió un paso seguro y sobrevivió a la guerra. Su esposa Anne también se salvó. Se estima que Wallenberg salvó a 100.000 judíos húngaros. Después de la guerra, Wallenberg, ¿sí?, desapareció en las prisiones rusas. Años más tarde, Tom Lanton, el jovencito que salvó Wallenberg, ¿sí?, fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos y comenzó a buscar información de los rusos sobre Wallenberg. Se negaron a darle información, obviamente, ya que no era ciudadano estadounidense. Así que Lanton patrocinó un proyecto de ley que le otorgaba la ciudadanía a Wallenberg. Finalmente, ¿sí?, descubrieron que Wallenberg no estaba vivo. Pero Lanton dijo algo muy importante. Dijo esto: el gesto, ¿sí?, dijo que el gesto honra al hombre que me salvó a mí, a mi esposa y a otras 100.000 personas judías. Amén. El gesto honra a aquel hombre que lo salvó. Escúcheme, ¿sí? Tu gesto, ¿sí?, tu gesto va a honrar o deshonrar a Jesucristo. Recordad, ¿sí?, Jesucristo, amén, es nuestro pasaporte. Jesucristo es nuestro pasaporte, sí, a la salvación. Todos íbamos, sí, quizás como esos judíos, lamentablemente, sí, en ese tren para meternos en un campo de concentración, ¿sí? Prácticamente los que iban en ese tren ya estaban muertos. Prácticamente, ¿sí? Eso es, sí, nuestra realidad. Así estábamos antes de llegar a Jesucristo, pero ahora Jesucristo nos dio un pasaporte de salvación, ¿sí? Ahora tu gesto, ¿sí?, honra a Dios, ¿sí? Nuestro gesto honra a Dios. ¿Estás conmigo? Quiero, sí, que cierres tus ojos ahí donde está. Espero que nada más haya sido de bendición esta palabra, ¿sí? Si estás del otro lado, estás ahí, quizás no tenés a Jesucristo en tu corazón. Esta es la oportunidad para dejarlo entrar en tu vida. Quizás estás viviendo una vida como vivió Caín, un pensamiento equivocado, donde las cosas no se están yendo bien, quizás estás enojado, enojada. Bueno, esta es tu oportunidad, ¿sí?, de cambiar ese pensamiento, esa visión, esa emoción que estás sintiendo. Es una oportunidad de dejar entrar a Jesucristo, porque Él murió por vos, y murió por mí,
Solo es una decisión personal. Jesucristo es nuestra salvación. Es nuestro pasaporte de salvación. Y te lo está dando a vos por medio de lo que hizo en la cruz. Dios te ama tanto que quiere salvarte, que quiere ayudarte en esta noche. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar todo tu pensamiento, toda tu visión en cuanto a Él mismo, en cuanto a otras personas. Así que en esta noche quiero que ores conmigo. Terminás ahí, estás en tu casa, nadie te está viendo. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en esta noche. Quiero que ores conmigo y repitas esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de tu presencia y yo reconozco que soy un pecador, que he fallado contra ti y contra tu palabra. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo mal. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, iglesia. Sí, ahí está, mientras escuchamos una adoración. Sí, vamos a orar, busque la presencia de Dios en esta noche. Dios es un Dios que quiere ayudarte. Así no podemos salvarnos por nosotros mismos. Es Dios quien salva. Es Dios que cambia nuestra vida. Sí. ¿Qué gesto va a honrar a Dios? O lo va a deshonrar. Porque mira, Dios te ama. ¿Sí? No podemos ganarnos la salvación por obras. ¿Sí? No podemos ganarnos la salvación por obras. No podemos ganarnos, ¿sí?, la salvación. Somos salvos por gracia. Somos salvos cuando entendemos, ¿sí?, cuando entendemos los elementos de la fe apropiada. Creer. A ver, creyó lo que Dios le dijo. A ver, creyó lo establecido por Dios. A ver, creyó, sí, sobre el sustituto del pecado. A ver, creyó en el corazón de la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Creer en la gracia de Dios. Creer en que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Creer en que lo establecido por Dios nos lleva a algo mejor. Amén. Oh Padre Celestial, Señor, en esta noche, Señor, yo le pido que te bendiga, Señor, a mis hermanos. Ayúdenos, Señor Dios. En esta noche necesitamos de tu Espíritu Santo, que bendiciendo y trayendo convicción, Señor, en este lugar, en esta noche. Espíritu Santo, Señor, que grande. En cada persona, en cada necesidad, Señor Dios mío, obres en salvación, obres en sanidad, Señor Dios. Obren a aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Pero nada más que Dios se haya hablado su vida. ¿Sí? No se olvide de darle like y compartir este mensaje. Puede ayudar a muchas personas. Así que, hermanos, Dios le bendiga en esta noche. Vamos a cerrar este servicio en oración. ¿Sí? Abrimos en oración y cerramos en oración. Dios le bendiga. Nos vemos Dios mediante. ¿Sí? Cualquier novedad les estaré informando. Posiblemente ya el domingo estemos en nuestra iglesia. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Dios de Israel, Señor, en esta noche te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, en este lugar, de poder buscar tu presencia y aprender, Señor Dios, de tu palabra. Yo le pido que bendiga a mis hermanos y a cada persona que te escuche en este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, y este pueblo, una vez más, te dice amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.